Vamos a seguir con la serie en el libro de Génesis, en el capítulo 13 en esta ocasión, pero el mensaje en esta tarde va a centrarse en el aspecto de volver a la voluntad de Dios o volver a Dios. Ahí va a ser la centralidad del mensaje de acuerdo al texto bíblico. Y si usted está visitándonos, si usted no tiene la salvación en Cristo, pues Dios quiere que usted venga a Él. Para eso vino el Señor Jesucristo a este mundo, para morir en nuestro lugar, a fin de que nosotros tengamos acceso a Él. Y si somos creyentes en el Señor Jesucristo, entonces Dios quiere que regresemos a su voluntad, si es que estamos apartados de Él. Y solo usted sabe si está apartado de Él en algún aspecto de su vida. Es una noche inusual, como dije antes, va a demorar un poco más en cuanto al tiempo que tenemos acostumbrado, y espero que en pocos minutos pueda desarrollar este tema en Génesis capítulo 13, y vamos a ver en esta parte de la historia cómo es que Abraham, el patriarca, regresa a la voluntad de Dios, a la cual él había dado la espalda. En el capítulo 12, desde el versículo 10 hasta el 20, vimos la semana pasada que él dejó la tierra de Canaán y fue a morar ¿a dónde? ¿A dónde? A Egipto, se fue a morar. ¿Y Dios qué le había dicho? ¿Que vaya a morar a Egipto? No, que quede en la tierra de Canaán, pero él no consultó al Señor, él vio su beneficio personal y él se fue a Egipto y moró allá y no hizo la voluntad de Dios. Leemos en el capítulo 13, el versículo 1 diciendo: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Oremos. Padre, te ruego que nos guíes en este momento, Señor. Te ruego que me des tu ayuda para exponer con claridad en pocos minutos tu palabra y llegar, Padre, a recibir tu enseñanza y considerar volver a ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, la centralidad de esta porción de las Escrituras es que Abraham volvió al Señor, volvió a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué está esta historia aquí en Génesis capítulo 13? Está para que veamos que Abraham llevó mucho dinero luego que llegó a Egipto. Cuando llegó a Egipto, Abraham tenía muchos bienes, pero ahuyentado por la hambruna que había en esa zona, bajó a Egipto y ahí luego obtuvo más riquezas. Pero lo obtuvo ¿de qué manera? ¿Correcta? ¿Dentro de la voluntad de Dios? No. Él había hecho todo en contra de la voluntad de Dios, pero Abraham regresa con mucha riqueza, nos dice la Escritura. Pero ¿qué es la centralidad de esto? Que él regresó de Egipto, que Lot estaba con él, ¿qué es lo que quiere Dios mostrarnos en esta porción? Y creo yo que la finalidad de esta porción es que Abraham retorna a la voluntad del Señor. Noten ustedes algo muy interesante en la palabra de Dios. En el capítulo 12 y desde el versículo 6 en adelante, cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, ¿qué hace Dios en el versículo 6? En el versículo 7. Luego que Abraham llegó a la tierra de Canaán, ¿qué dice la Escritura? Que Dios se le apareció. Y básicamente esa es una confirmación a Abraham que está en la voluntad de Dios. Y Dios se le aparece y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces dice la Biblia
que Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, y luego Abraham adoró al Señor en ese altar entre Betel y Jai, y ahí plantó su tienda y estuvo ahí unos días adorando al Señor, porque Dios le había confirmado que sí, esa era su voluntad, estar en esa tierra. Pero luego Abraham sale de la tierra donde Dios le había dicho que esté y se va a Egipto, y notan ustedes que hay un silencio. Hay un silencio. Dios no le habla más. ¿Por qué Dios no le habla más? Porque Abraham está fuera de la voluntad de Dios. Abraham no consultó a Dios, no buscó a Dios. No dijo, Señor, ¿bajo o no bajo? Pues Dios ya le había dicho, permanece en la tierra. Y Abraham va a Egipto y Dios no dice nada, se mantiene en silencio, y Abraham entiende que está en contra de la voluntad de Dios, porque ya ha visto que llegando a Egipto y habiendo dicho que Sara es su hermana, ¿qué había pasado con Egipto? Dios mandó grandes plagas, dice la Biblia, e hirió a los egipcios por causa de Sarai. Y entonces Abraham entiende que está en contra de la voluntad de Dios, porque ha mentido, ha bajado a Egipto. Y también la Escritura nos dice ahí en los versículos finales del capítulo 12, cómo salió Abraham de Egipto. Fue despedido, fue arrojado prácticamente de Egipto, porque Faraón y toda la gente no lo querían más en su territorio. Abraham entonces entiende que está mal con el Señor, no está en buena relación con Dios, estaba en contra de la voluntad de Dios, y por lo tanto Abraham decide retornar a la tierra. ¿Por qué decide retornar a la tierra? Eso es muy importante cuando usted lee esta historia y entiende el libro de Génesis. ¿Por qué Abraham decide retornar a la tierra? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios le ha dicho, esta tierra te la voy a entregar a ti y a tus descendientes, así que mora en esta tierra. Y Abraham decide no solo regresar a la tierra, sino regresar a la voluntad de Dios. Porque regresar a la tierra es regresar a la voluntad de Dios. Y por eso los primeros versículos nos dice ahí que subió pues Abraham de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado. Cuando vemos en la Escritura que Abraham retorna a la tierra, básicamente está diciendo, voy a nuevamente hacer la voluntad de Dios. Entonces Abraham reconoce que está no en la voluntad de Dios, está en contra de la voluntad de Dios, y Abraham decide regresar a la voluntad de Dios, y por lo tanto regresar a la tierra que Dios le había entregado. Hermanos, esto es muy crucial en la vida de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, de una persona que quiere regresar al Señor. Y si no tiene usted la salvación, la vida eterna, es crucial para usted entender que en primer lugar estamos en contra de la voluntad de Dios cuando estamos lejos de Dios, y debemos tomar una decisión de retornar a lo que Dios nos ha revelado. Si usted no tiene la salvación, usted tiene que reconocer que debe venir a Cristo para estar en buena relación con el Señor. Es muy interesante lo que dice ahí el versículo, desde el versículo 3 en adelante, que Abraham retorna hacia el Negev, es decir, ese es el desierto en la parte sur de la tierra de Canaán, y retorna por el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Y si usted lee el versículo 8 del capítulo 12, ¿cuál es ese lugar? Léalo ahí usted, siga conmigo. Dice ahí que retorna ahí en ese lugar entre Betel y Jai, donde ¿qué había pasado antes?
al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Es interesante. Abraham dice: retorno a la tierra, estoy mal con Dios. Dios me dijo en Ur de los Caldeos: anda a Canaán y mora ahí, esa tierra la voy a entregar a ti y a tus descendientes. Y ocurrió una prueba grande, la hambruna, y Abraham sale de la voluntad de Dios. Y ahora Abraham dice: regreso a la voluntad de Dios. ¿Y a dónde va Abraham? Entre Betel y Jai, un poquito ahí en el centro del país, al altar que él mismo había edificado cuando había llegado desde Harán. Es obvio que Abraham reconoció que estaba mal con Dios, porque ¿a dónde retorna? Al lugar donde había tenido un encuentro personal con Dios, al lugar donde Dios le había confirmado: Abraham, estás en mi voluntad, estás en la tierra que yo te he dicho que debías estar. Abraham, estoy feliz contigo porque estás haciendo lo correcto. Y Abraham sabe que llegar ahí es un lugar muy importante para él, porque fue el primer lugar donde él se estableció y donde él levantó un altar para adorar al Señor. Hermano, si tú estás mal con el Señor, si tú estás lejos de Dios y tú lo sabes, debes retornar al Señor. Debes retornar a Él. Debes retornar a ese punto de tu vida histórico cuando pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. A ese altar en el corazón donde tú le dijiste: Señor Jesús, entra a mi corazón. Creo en ti. Tú eres Dios, tú eres Salvador. Regresa a Él, querido hermano. No importa qué pecado hayas cometido o cómo estás con Él, el Señor quiere que tú vuelvas a su voluntad. Y Abraham retornó a ese punto, a ese lugar entre Betel y Jai, al altar mismo donde él había levantado para adorar al Señor. Y él llegó a ese punto retornando hacia la voluntad de Dios. Pero hay un asunto interesante. Noten ustedes ahí el versículo 4, que dice que él llegó a ese altar que había hecho allí antes e invocó allí el nombre de Jehová. ¿Y qué más? ¿Hubo respuesta de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hubo respuesta de Dios o no? ¿Qué sigue habiendo? Un silencio. Dios no le responde. ¿Pero Abraham está haciendo lo correcto o no? Sí, está haciendo lo correcto. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos lejos de Dios y sabemos que Dios quiere que retornemos a Él, que le busquemos a Él, que arreglemos cuentas con Él, hermanos, Dios no quiere que regresemos a un mismo estilo de vida. Él quiere ver crecimiento. Él quiere ver que estemos dispuestos a hacer más por Él en cuanto a su voluntad. Y hay un detalle que creo importantísimo por el cual Dios no responde a Abraham diciéndole: bien, Abraham, todo está bien. Y les muestro algo aquí interesante en el versículo 5. Es muy interesante que Dios en su palabra, después que dice que Abraham se fue a adorar en el mismo altar, menciona lo siguiente, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y ahí va a mencionar a Lot. ¿Y por qué Dios menciona a Lot? ¿Por qué Dios menciona a Lot? ¿Acaso es una simple mención de Lot en este texto? No es así. No es así. Y cada vez Dios menciona a Lot. Por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 12, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Y quién fue con él? Lot, su sobrino.
Pero luego en el versículo 5 también dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer. ¿Y a quién tomó también? A Lot. Y luego el texto nos dice que en el versículo 5 que hemos leído del capítulo 13, que también Lot estaba con él. ¿Por qué esas menciones? Porque Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra. ¿Y también de quién? De tu parentela. Es decir, Abraham, no quiero que estés con ninguno de tus parientes. Te vas a la tierra que yo te voy a indicar, solo tú y Sarai, pero no tu parentela. Algunos piensan que probablemente, sabiendo Abraham que Sarai era estéril, llevaba a Lot para que sea su posible heredero, si es que Dios no le daba un hijo. Y no está tan mal pensar que posiblemente así fue. Definitivamente, si haya sido así o no, llevar a Lot no era la voluntad de Dios. Que Lot viva con él en la tierra, luego que Dios le da la herencia, no era la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios espera que Abraham haga algo más. Y va a propiciar Dios una separación entre Abraham y Lot. Y por ello van a ustedes notar, yo no voy a leerlo porque el tiempo se va rápido, desde el versículo 5 hasta el 13, que ocurre una discusión entre los pastores de Abraham y Lot, y se pelean. Pues, oye, ya no hay espacio para nuestras ovejas, para nuestro ganado, y el otro también decía no hay espacio, y se pelearon entre ellos. Y entonces Abraham dice, bueno, ya el lugar no nos es suficiente para todos, así que Lot decide, no podemos estar más juntos. Tú te vas a un lado y yo me voy al lado contrario, pero decide. Y se propicia una reunión así y culmina con una separación formal y legal y completa entre Abraham y Lot. Y es muy interesante. Leamos el versículo 11. Ya vamos a estudiar sobre Lot y cómo él eligió, pero no es el tema central de la historia. El tema central de la historia no es lo que eligió Lot, sino es lo que hizo Abraham para retornar a la voluntad de Dios. Dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Un apartado formal. Nunca más van a regresar a vivir juntos, es la idea. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, ya fijó su morada en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Se dio una separación formal, completa y total entre las dos familias. ¿Y ahora Abraham ya está en la voluntad de Dios? Sí. Abraham ahora sí ya está en la voluntad de Dios. Aunque con un empujoncito, Dios le ayudó a separarse de Lot, y así es nuestro Dios de misericordioso, ¿no es cierto? A veces nos da empujoncitos para que hagamos su voluntad, nos da ayuditas para que estemos haciendo lo correcto. ¿Y cómo notamos que ahora sí Abraham ha regresado a la voluntad de Dios? Noten el versículo 14, dice la Escritura, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Interesante. Dios quería que Abraham, cuando retornara a su voluntad, sea más obediente, sea más entregado, esté dispuesto a hacer más por él. Ya no igual que antes, seguir llevando a Lot. No es la voluntad de Dios llevar a Lot. Tiene que apartarse de toda su parentela. Y entonces Abraham escucha al Señor, le obedece, hace lo que Dios dice, y entonces ahora sí Dios se aparece a Abraham y le dice, bien Abraham, te confirmo
mi promesa. Noten ustedes ahí el versículo 14, que se le apareció entonces a Dios a Abraham después que Lot se apartó de él, y le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Wow. Hermanos, Dios quiere que volvamos a su voluntad. Si tú estás lejos del Señor en algún aspecto de tu vida, Dios quiere que retornes a Él. Retorna a Él. Hermano en Cristo, tú sabes cómo estás con el Señor. Tú sabes lo que no estás entregando a Dios. Tú sabes si estás viviendo en la santidad. Tú sabes si realmente estás entregando todo de ti para servir al Señor. Tú sabes cómo está tu corazón en relación a tus pasiones y tus deseos. Y si sabes que debes retornar al Señor, hazlo. El Señor te está esperando, es misericordioso, pero el Señor quiere más obediencia. El Señor quiere más de ti. El Señor quiere que si tú retornas, entonces estés dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar su cruz y a seguirle. No puedes ser el mismo. Abraham tomó una gran decisión. Retornó a la tierra que Dios le había dicho que debe estar. Pero Abraham dio un paso más y dijo: me separo de Lot. No importa, no fui tan obediente, pero lo hago formalmente y ya no más con Lot. Y Dios le bendijo. Retornar al Señor y estar en la voluntad de Dios es el lugar más seguro del mundo. Amén. Es el lugar más seguro del mundo. No te puedes equivocar. Pero Dios quiere más de ti. Dios quiere entrega y obediencia total y absoluta. Si tú eres una persona que aún no tiene la salvación, no tiene el perdón de pecados, si te hiciera yo la pregunta en este momento: si tú murieras en este instante, ¿dónde pasarías la eternidad? Y tú dices: bueno, depende de si he hecho muchas buenas obras, quizá Dios me lleve al cielo, y si la balanza espiritual pesa que las obras buenas ganan, entonces Dios me hará ingresar al cielo. No sé realmente dónde voy a ir. Si tu respuesta es así o semejante, entonces necesitas a Cristo. Solo Cristo puede darte vida eterna. Y al igual que Abraham, Dios te está invitando: ven a Él. Ven a Él. El Hijo de Dios vino a este mundo, moró en este mundo, vivió en este mundo, luego murió y resucitó para dar perdón de pecados. Y tú necesitas el perdón de pecados. Esa es la invitación que Dios hace. Dios quiere que volvamos a su voluntad. Queridos hermanos, hay mucho que meditar en esto. Hay mucho que analizar esto. Pero lo más sencillo, lo más puntual, Dios quiere que tú retornes a Él, que tú vayas a Él. Solo tú sabes cómo estás con Él. Esa es la enseñanza final. Y te hago la invitación: retorna a Él. Si tu pasión por el Señor no está como antes, si tu pasión por el Señor no es aquella que está deseando más y más de Dios, retorna a Él, estás lejos de Él. Si tu deseo por servir a Dios no es el adecuado, retorna a Él. No estás en la voluntad de Dios como Dios quiere.